Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Parada Bastidas, soy estudiante del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy les voy a hablar sobre las redes de transmisión inteligentes o Smart Grid. Para poder hablar sobre las redes de transmisión inteligentes es necesario primero conocer sobre las redes eléctricas. Las redes eléctricas son, como su nombre bien lo indica, redes interconectadas que tienen el propósito de suministrar electricidad desde proveedores hasta consumidores. Estas redes están compuestas por tres componentes principales. El primero de ellos, las plantas generadoras, que se encargan de producir energía a base de combustibles fósiles, como lo son el carbón, el gas natural o la biomasa, o combustibles no fósiles, como lo son las generadoras de energía eólica, de energía solar, nuclear o hidráulica. El segundo componente son las líneas de transmisión, las cuales se encargan de llevar la electricidad desde las plantas generadoras hasta los centros de demanda. Y por último tenemos los transformadores, los cuales están encargados de reducir el voltaje para que las líneas de distribución puedan entregar la energía al consumidor final. Teniendo esto en cuenta, ya es posible hablar sobre las Smart Grid o redes inteligentes, las cuales son redes que integran la generación centralizada a través de grandes plantas generadoras con la generación distribuida en pequeña escala de energías renovables. En este tipo de redes es posible que los usuarios consuman y envíen energía a la red. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el lado de la demanda de la red se puede convertir de manera controlada en una fuente o pozo de energía. Estas redes tienen ciertas características las cuales podemos evidenciar en esta imagen. Em, lo principal y a tener en cuenta es que las redes inteligentes deben tener tres factores importantes. El primero de ellos es la facturación inteligente o smart metering. La segunda y tercera que van dentro de como englobadas en un solo principio, que sería la infraestructura de la red y el sistema de control, o mejor conocido como grid intelligence. Y por último, también es necesario que las smart grid tengan una gestión inteligente de datos. Dentro de las redes inteligentes tenemos estas cuatro características, de la cual se derivan otras cuatro, como podemos ver, que son, primero, el sistema de integración de protección, el cual está dado por tecnología de HVDC y tecnología FACTS. El segundo, sistemas de ahorro de energía, donde se encuentra la automatización y protección de la subestación a la que va a llegar toda la energía producida. La tercera, la administración de activos. Y la cuarta, la administración de los subsistemas y la delimitación. Em, Aquí también se tiene en cuenta dentro de las características de las redes de transmisión de dónde viene o de dónde se produce la energía, pero de esto se va a hablar más adelante. Una ventaja de eh, implementar las smart grids es que estas dan solución a problemas ocasionados en sistemas eléctricos de potencia que una red eléctrica común no podría dar. Estas soluciones pueden ser detectar y atender problemas en el sistema desde su inicio, antes de afectar directamente a los servidores, responder estímulos locales y globales y obtener información más detallada sobre los problemas del sistema de energía, incorporar mediciones, comunicaciones rápidas, diagnósticos centralizados, avanzados y controles que restablezcan el estado estable del sistema y permite a las cargas y a la generación distribuida participar en operaciones de control. Y por último, provee sistemas avanzados de visualización para mejorar la capacidad de supervisión del sistema de los operadores. Para poder implementar las smart grids es necesario tener una arquitectura específica dentro de la red de comunicación. Entonces, para explicar esto mejor, se va a dividir en tres aspectos, los cuales se van a detallar más adelante en el video. El primer aspecto es la infraestructura AMI, que es un sistema de comunicación bidireccional que conecta los medidores inteligentes con otros dispositivos de gestión de energía. Lo segundo es la arquitectura general, ya que es necesario diferenciar dentro de la arquitectura de una smart grid dos componentes que son la energía y las comunicaciones. Y por último, las microredes, ya que las redes eléctricas inteligentes son concebidas como el conjunto y la unión de microredes interconectadas entre sí. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de la infraestructura AMI. Esta infraestructura es capaz de conectar y desconectar servicios a distancia, registrar formas de onda, vigilar tensión y corriente y ofrecer información en tiempo real de la demanda energética de las empresas o de las personas que estén utilizando las smart grids. Entonces, como podemos ver en la imagen, esta vendría siendo un ejemplo de una infraestructura AMI. Entonces, a distancia se puede controlar como el flujo de energía, la forma de onda que viaja a través de los dispositivos electrónicos y demás. En cuanto a la arquitectura general necesaria para la implementación de una Smart Grid, como se mencionó anteriormente, es necesario tener en cuenta dos aspectos que son la energía y las comunicaciones.
En cuanto a la energía, se dice que el modelo funcional de una Smart Grid es muchísimo más complejo que el modelo de una red eléctrica común. Y esto se debe a que en las Smart Grids la energía puede ser entregada no solo por los generadores, sino también por las fuentes de energía renovables, la gestión de demanda de sistemas de almacenamiento y la generación distribuida. En cuanto a las comunicaciones, lo que se ha buscado es estandarizar los protocolos utilizados en la implementación de las Smart Grids, y eso se ha hecho a través de estos tres subniveles que podemos ver aquí, siendo el primero de ellos el HAN o Home Area Network, el cual es una red de comunicaciones de corto alcance que conecta electrodomésticos y dispositivos electrónicos en un entorno de una vivienda o un edificio para controlar la información, permitiendo un mejor consumo de energía. El objetivo de poner esta capa es que sea transparente a las superiores, pero que asimismo interactúe con ellas de manera independiente de las tecnologías utilizadas, ya que pues dentro de una vivienda o un edificio se utilizan diferentes tecnologías en el día. A su vez, a estas se pueden conectar otros elementos como fuentes de energía renovable o dispositivos de almacenamiento. La segunda es la NAN o Network Area Network. Este nivel lo que hace es proporcionar el intercambio de información de los contadores inteligentes entre los usuarios consumidores y las compañías eléctricas. Este nivel proporciona una cobertura dentro de un área geográfica limitada que puede abarcar varios edificios. Y por último tenemos la WAN o Wide Area Network, la cual es la red de más alto nivel y lo que hace es cubrir áreas muchísimo más amplias e integrar, por lo general, varias redes de menor tamaño. Dentro de esta red, lo que se hace es recopilar datos e información procedentes de las redes anteriores, y esta red se encarga de transmitirlos recorriendo largas distancias a las compañías eléctricas, estaciones de distribución de energía, subestaciones o centros de control. Por último, dentro de la arquitectura tenemos las microredes. Como mencioné anteriormente, son redes pequeñas y se pueden definir como un conjunto de cargas y generadores que forman una red en miniatura que puede funcionar de manera independiente o conectada a la red global. Estas microredes integran sus propios métodos de generación de energía. Generalmente, estas microredes están compuestas por las fuentes renovables y tienen una capacidad de satisfacer la demanda energética local, comportándose como una pequeña fuente de energía, y se complementan con el resto de la red en caso de ser necesario. Ahí es donde se aplica lo de que puede funcionar de manera independiente o conectada a la red global. Estas microredes por lo general integran sensores inteligentes que aportan información, datos y medidas en tiempo real a los centros de nivel local, que actúan de núcleo o como punto de conexión con otras microredes. El uso de estas microredes lo que hace es otorgar robustez a determinadas zonas de las smart grids, ya que se toman pequeños tramos de la red como elementos independientes. Hay cuatro características esenciales para considerar una red como una microred, y la primera de estas es que deben existir fuentes de generación eléctrica cercanas a las cargas, deben tener sistemas de almacenamiento de energía que contengan posibles intermitencias de energía. La tercera es que es necesaria la integración de elementos inteligentes para controlar y gestionar la energía, como lo mencioné anteriormente, los sensores que dan datos y medidas en tiempo real. Y por último, deben ser capaces de funcionar de modo aislado. Ya teniendo más claro el funcionamiento de las redes inteligentes o smart grids, es posible hablar sobre su relación con la electrónica de potencia, y esto se hace a través de los dispositivos FACTS o sistemas de transmisión flexibles de corriente alterna, los cuales son equipos que ofrecen la posibilidad de regular la transmisión de corriente alterna, incrementando o disminuyendo el flujo de potencia en líneas específicas. Los dispositivos FACTS más comunes dentro de las Smart Grids son el STATCOM y el CBC. El CBC es un dispositivo que facilita el control de tensión para aumentar la calidad del suministro. Esto, desde el punto de transporte de la energía eléctrica, se ve como mejora en la estabilidad y la capacidad en el transporte de las líneas, y además de esto en el aumento de la capacidad de transferencia de energía y la reducción en las variaciones de voltaje. Por otro lado, el dispositivo STATCOM basa su funcionamiento en un convertidor que modula una fuente de tensión con una amplitud, fase y frecuencia deseada, es decir, puede ser establecida por el usuario. Y este es un dispositivo capaz de aportar corriente reactiva independientemente del nivel de la tensión de la red. Al contrario que un SBC, los STATCOM son capaces de aportar corrientes reactivas y tensiones muy bajas, por lo que son más recomendados. Además de esto, también requieren una menor inversión a comparación de los CBC. Hablando un poco más de cerca sobre el funcionamiento de los dispositivos STATCOM,
Como mencioné anteriormente, su principio de funcionamiento está basado en un convertidor, en este caso en un convertidor de voltaje o VSC, los cuales son capaces de actuar como una carga o generador de potencia reactiva, permitiendo un constante control de la misma dentro del sistema. Estos dispositivos están diseñados para dar un aporte instantáneo de potencia reactiva en caso de ser necesario para estabilizar la red o absorber la potencia reactiva excedente de la red para garantizar asimismo su estabilidad. Em, es necesario saber que los VSC o los convertidores de voltaje tienen dos elementos principales. El primero es la electrónica de potencia y esto está dado por la presencia de semiconductores IGBT. Y por otro lado, es una etapa compuesta por condensadores de gran capacidad denominada DC-Link. En este caso podemos ver cómo actuaría una red utilizando un STATCOM y sin utilizar un STATCOM. Podemos ver que la gran diferencia se da al momento de analizar la potencia reactiva del sistema, sabiendo que sin la presencia del STATCOM hay muchísimas más variaciones, las cuales presentan un gran riesgo para el sistema, que con la presencia del STATCOM, donde prácticamente se puede ver que la potencia reactiva está en cero. Em, Esto debido a que tienen un puente multinivel de IGBT, de semiconductores, donde se utiliza las técnicas de modulación avanzadas para sintetizar cualquier tipo de forma de onda de corriente a la salida del STATCOM, utilizando la rápida velocidad de conmutación de los semiconductores controlados. Finalmente, podemos hablar sobre beneficios y riesgos que trae la implementación de las Smart Grid. Em, los beneficios principalmente van orientados hacia, primero, la creación de nuevas fuentes de trabajo y crecimiento económico de una región. Segundo, optimización de los capitales de inversión debido a menores límites de diseño y un uso más eficaz de la red. Tercero, reducción en emisión de gases de efecto invernadero, ya que al momento de implementar Smart Grids, casi que por obligación se tiene que implementar fuentes de energía renovable, haciendo menor el uso de combustibles, no, de combustibles fósiles al momento de generar energía. Y por último, también tenemos pues como un beneficio que viene del anterior y es que hay una mejora en la calidad del aire en las zonas urbanas donde se implementan este tipo de redes inteligentes. Pero asimismo, como hay beneficios, también hay riesgos, y estos van más orientados hacia la parte de las comunicaciones, pero también hay algunos en la parte de la electrónica. Lo primero es que los operadores de los sistemas eléctricos de potencia se verán forzados a operar los sistemas muy cerca de sus límites de estabilidad, lo que va a hacer que en sistemas altamente interconectados la estabilidad de la señal pequeña, especialmente las oscilaciones interárea, incrementen su importancia. Esto debido a que cualquier variación muy brusca dentro de las redes Smart Grid puede causar un daño en todo el sistema, ya que, como se mencionó anteriormente, se trabaja muy cerca de los límites de estabilidad del sistema, así que son sistemas muy delicados. En cuanto a la parte de las comunicaciones, se deben establecer protocolos de seguridad bastante efectivos, ya que de no existir estos métodos de encriptación seguros para el sistema, cualquier persona que tenga pocos conocimientos sobre ingeniería puede dejar sin alimentación a cualquier usuario que se encuentre conectado a la red de transmisión inteligente. Y también, si alguien logra penetrar este tipo de sistemas, puede sabotearlo de manera muy sencilla, provocando apagones y fallas en los suministros de algunas redes. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.